hermanos, ¿listos? Vamos a continuar con el capítulo que iniciamos la semana pasada, que lleva como nombre El remanente desarraigado. Y pues vamos a seguir tratando aspectos del mismo tema que habíamos venido viendo. Desde las primeras clases, pues establecimos como un principio que toda la Torá, es decir, específicamente los primeros 5 libros, pues están llenos de profecía. Que la Torá es profética y que entonces lo que tenemos aquí en estos capítulos es más que solo historia, sino que nos revelan aspectos, pues, acerca de Israel para los últimos días. Y la semana pasada comenzamos a hablar acerca de Jacob y Esaú, ahí en el capítulo 25 de Génesis. Entonces, si quieren abrir sus Biblias ahí en el capítulo 25 de Génesis, a partir de el verso... ¿Ahí sí fue en el 25? Sí, a partir del verso 19. No, es un recordatorio de lo que estuvimos viendo la semana pasada, que ahí vimos acerca del nacimiento de Jacob y de Esaú. Uh-huh. Y bueno, pues entonces habíamos venido diciendo que esto que tenemos aquí, esta historia de 2 hermanos, pues es más que solo eso, es más que solamente el relato de 2 hermanos, sino que Moshe, al escribir este libro de Bereshit, estaba escribiendo profecía. Entonces estamos conociendo cuál es la interpretación que el autor del libro le da a todos los eventos que sucedieron en la vida de los patriarcas. Y la semana pasada hablamos principalmente de Esab, ¿se acuerdan? Hablamos de su nombre, de algunos aspectos de su carácter, algunas enseñanzas que se daban acerca de Esab y cómo el rabino que escribe el libro, pues desde una perspectiva profética nos explicaba que Esab estaría representando en nuestros días ¿a quién, hermanos? Al cristianismo, ok. Desde una perspectiva profética, entendiendo que esto es más que una historia o que un relato, el rabino nos dice que representa al cristianismo por distintas razones que estudiamos la semana pasada, desde su nombre, su valor numérico, las 2 formas en las que se pueden escribir el nombre de Esaú. Dijimos que una es sin la letra Yod y otra con la letra Yod o Yud. Y todo lo que esto significaba, el sobrenombre que le fue puesto, características de cómo era Esab, todo eso lo vimos la semana pasada. Y bueno, hoy vamos a seguir hablando acerca de Esaú, pero también vamos a hablar acerca de Jacob. Las escrituras nos dicen que Jacob también tuvo, al igual que Esab, que tuvo 2 nombres, porque ya dijimos, un nombre sería Esab escrito con la Yud y otro sin la Yud. Y Jacob también tuvo 2 nombres. El Eterno fue quien le puso un nombre nuevo. ¿Cuál fue ese nombre? Israel. Muy bien. Ahí en Génesis 35:10 vemos que el Eterno le cambió el nombre y le dijo: tú que te llamas Jacob, tu nombre no será más Jacob, sino que te llamarás Israel. Y así lo llamó Israel. Ahora bien, después de que el Eterno le cambia el nombre a Jacob, ya nunca más le dijo Jacob, ¿verdad, hermanos? No. Sí, vemos en los siguientes capítulos que el Eterno
le continuó diciendo Jacob o llamando por ese nombre en diversas ocasiones. Ya no se dirigió a él a partir de ese momento solamente como Israel, sino que le hablaba por ambos nombres. Y lo que los rabinos han explicado, o los estudiosos judíos a lo largo de la historia respecto a esto, es que ¿qué, hermanos? A ver, ¿ustedes han escuchado algo? ¿Por qué el Eterno le siguió llamando por sus dos nombres? A ver, Sergio. Pues decían que una parte, cuando sabe de que seguía vivo José, dice que en esa parte es cuando primero le dice Jacob, pero ya cuando conoce que José está vivo, pues ya le cambia a Israel. Y decía que eso era porque cuando le llamaba Jacob era que él estaba apartado del Eterno, o sea, como que ya no tenía esperanza, ya no tenía sentido para él. Y ya cuando sabe que José está vivo, pues como que renueva su fe, renueva su espíritu. Y es cuando le vuelve a decir Israel. Ok. Bueno, ¿alguien más? En el capítulo 35, en 3 ocasiones se menciona el nombre de Israel y en las demás se menciona como Jacob. En el capítulo 35. Ajá. Pues no sé a qué se debe, pero hay 3 ocasiones donde se menciona como Israel. Ok. Pero las demás ya como Jacob. Ok. ¿Alguien más? ¿Ha escuchado algo acerca de esto? ¿De por qué el Eterno le llamaba utilizando los dos nombres? ¿O la Torah? Después... He escuchado que igual aquí, para complementar el hermano Sergio, que cuando estaba de él en la carne llamaba Jacob y cuando estaba parte del Espíritu de Israel, pero no lo comprobaba. Ok. Hay que ver cada situación. Cada uno de los versos. Pero sí, en general, de hecho no solamente en la Torah, si ustedes van también, por ejemplo, a los profetas, después ustedes saben que con estos nombres se le llamó pues a toda la nación, a todo el pueblo, y el Eterno a veces le llama al pueblo de Israel o a la nación de Israel Jacob también, o a veces le llama Israel, pero siempre está relacionado, como dicen ustedes, como con niveles espirituales, podríamos decir, en donde Jacob es un nivel más bajo e Israel es el nivel máximo. Y bueno, pues como dice el hermano, ya lo podrían ustedes comprobar viendo algunos versos, tanto de la Torah como de otros libros. Pero sí está relacionado con esto, pero bueno, ellos explican que a partir de ese momento la Torah nos iba a relatar el proceso a través del cual Jacob iba a alcanzar su plenitud, por decirlo así. Y su plenitud estaba representada por el nombre de Israel. Entonces es como un proceso en la vida de Jacob, lo que significan estos dos nombres y el cómo él iba a llegar de ser Jacob a ser Israel, en un sentido obviamente espiritual, pero siempre lo relacionan con la palabra plenitud. Así como veíamos que Esaú sin la yud decían que pues no está completo, y Esaú con la yud, agregándole esta letra que veíamos la semana pasada, representaba su nombre, ahora sí que completo, en plenitud, y también representaba el proceso de llegar a ser Esaú sin yud con Esaú con la yud. Era un proceso en donde Esaú alcanzaría su plenitud. Bueno, con Jacob es lo mismo, llegar de ser Jacob hasta convertirse a Israel. Está relacionado con eso. Bueno, entonces también Jacob pues tiene dos nombres, como vimos con Esaú. Y vemos también, como les decía, que la Torah dedica... ¿Cuántos capítulos, hermanos? Ahí si continuamos hojeando nuestra Biblia a partir del capítulo 25, ¿cuántos capítulos más o menos nos hablan acerca de la vida de Jacob? Vemos ahí en el capítulo 25 que habla, dice, el nacimiento de Jacob y Esaú. Bueno, nos podemos guiar un poquito por los títulos, los subtítulos que le agregan las editoriales.
Luego en el 27 continúa hablando acerca de la bendición que le dio Isaac a Jacob y a Esaú y todo lo que pasó. Todo el 27 nos sigue hablando acerca de Jacob y de Esaú. Después ya nos habla pues el 28 y el 29 acerca de que Jacob huyó y cómo le fue allá en casa de Labán. Más o menos sí. Luego el 30 pues también continúa hablando acerca de Jacob y de Labán. El 32 también nos habla todo acerca de Jacob. En el 33 nos habla de Jacob y de Esaú y cómo de su reconciliación. El 35 también nos habla acerca de Jacob. Y ya el 36 nos habla acerca de los descendientes de Esaú. Y hasta el 37 ya cambia el tema más enfocado a Joseph. Pero prácticamente es desde el 25 hasta el 35. Más o menos, como 10. Y si contamos el 36 ya habla acerca de los descendientes de Esaú. Bueno, y parte importante del relato de la vida de Jacob y de los capítulos que la Torá dedica para hablar acerca de Jacob de la vida de Jacob, pues muchos de ellos hablan de la relación de Jacob con su hermano. Entonces veíamos ahí, está todos los primeros capítulos sobre el nacimiento y luego la relación que ellos llevaban y luego cuando su padre Isaac los bendice y luego cuando se reconcilian y luego sus descendientes. Entonces, como decíamos la semana pasada, Esaú tiene un papel ahí también pues protagónico o antagónico si lo queremos ver así, pero también tiene un papel muy importante en el relato de la vida de Jacob, porque, pues como veíamos, muchos de estos capítulos o de estos versos que la Torá dedica a hablar acerca de Jacob, nos hablan de la relación de Jacob con Esaú. Y entonces decíamos que lo que estos dos hermanos están representando proféticamente va a tener que ver con la salvación y la plenitud, pero ya no de una persona, sino de toda la casa de Israel. Entonces ellos también como mencionábamos ahorita, ellos también iban a seguir un proceso, o la Torá nos relata el proceso para llegar a alcanzar su estado de plenitud. Y esto está representando proféticamente el proceso de la casa de Israel, también de alcanzar la salvación y la plenitud como nación. Y decíamos también la semana pasada que Esaú representaba simbólicamente al cristianismo. Y ¿a quién creen en este sentido que puede estar representando Jacob? Si Esaú representa el cristianismo, Jacob ¿a quién puede estar representando? Pues judaísmo, si lo vemos desde esa perspectiva. Entonces, proféticamente, ahí tendríamos un relato, no de dos hermanos, sino de, pues, tanto cristianismo como judaísmo. Y en la parte donde vemos que era una relación muy complicada y que en algún punto llegaron a reconciliarse, estaríamos entonces tratando de entender que tanto judaísmo como cristianismo, a pesar de tener una relación también difícil y complicada, pues tienen que llegar a la reconciliación, así como estos hermanos. Otros dicen que no lo ven tanto como religiones con nombre como tal, sino como dos fuerzas. Dos fuerzas que ambas son necesarias, donde a Esab se le ve como la fuerza, como la fuerza adversaria,
por decirlo de alguna manera, y donde ambas fuerzas son necesarias y ambas fuerzas trabajan, y las dos se necesitan la una a la otra. Ahorita lo vamos a explicar mejor. Pero bueno, entonces ahí tendríamos proféticamente aspectos sobre judaísmo y cristianismo. Y esto es lo que estarían representando. Ahora, ¿qué sabemos acerca de estas religiones? Acerca de, porque así se le denominan, ¿no? Religiones, el judaísmo y el cristianismo. El cristianismo sabemos que, ¿cuál fue su base original? ¿Mande? Sí, bueno, la Torá, el cristianismo se desprende pues en sus inicios. Ustedes saben que el judaísmo en tiempos de Yeshua, por ejemplo, tenía como distintas, pertenecían a distintos grupos, ¿no? Hemos hablado que los fariseos, los saduceos, había como distintos grupos o sectas, se les llamaba, dentro del judaísmo. Y cuando aparece el movimiento de Yeshua y sus discípulos, este movimiento pues apareció como desprendiéndose, como una ramificación, podríamos decir, renovada, pero que se desprendía pues del judaísmo como tal, ¿no? Esa era como que su base. Y bueno, ellos, Yeshua y sus discípulos, pues era como un movimiento nuevo, algo distinto y renovado en muchos aspectos, las enseñanzas de Mashiach, y así continuó con los primeros creyentes. Pues hemos estado viendo que después la tarea continuó y los apóstoles continuaron llevando este mensaje, pero en algún punto, hace muchos años, ¿cuántos años atrás, hermanos? El movimiento inicial de Yeshua y sus discípulos, pues ahora sí que perdió el rumbo, se desconectó de su origen. ¿Eso sucedió en qué año, hermanos? ¿Quién sabe? Pues sí, por ahí. Hace como unos 1600, más de 1600 años, atrás, casi alrededor de 1600 años por ahí, porque fue como a partir del siglo IV, dicen que empezó como pues a desconectarse totalmente de sus orígenes, aunque su base era pues las enseñanzas de Yeshua y pues muchas que provenían del judaísmo que se conocía en esos días y de la Torá, pues se desconectó totalmente y ya, pues se fue por otro lado hasta que se fue haciendo todo lo que conocemos hoy, cientos de miles de denominaciones. Y del judaísmo, pues sabemos que pues ellos han tratado de mantenerse en alguna forma, pero pues también como ¿Tienes una ramificación? sí, o como cualquier sistema religioso, pues también ahí con ciertas deficiencias, ¿verdad? Al igual que el cristianismo. Entonces, esto es lo que sabemos de estas religiones. Y el hermano explica que esto de alguna manera podemos verlo profetizado en el capítulo que nos habla acerca de la reconciliación de estos hermanos. Vamos ahí a Génesis 33. El verso número 16. ¿Quién me lo puede leer en distintas versiones? 33, 16. En aquel día Esaú regresó por su camino a Seir. Ajá, nada más eso. En aquel día Esaú regresó por su camino a Seir. Ese es un verso. Bueno, mi versión dice... ¿Esa versión cuál era, hermano? Es la Textual, ¿verdad? La textual. Bueno, la mía es la BIN y dice: así que Sab emprendió aquel día su viaje de regreso a Seir. ¿Otras versiones? Pechita dice: ese mismo día Esaú se regresó por su camino a Seir. Ok. Bueno,
Vamos a ir un poquito atrás en el contexto donde dice el verso número 12. Dice, y Esaú dijo esto, le dijo a Jacob, emprendamos nuestro viaje, que yo iré a tu paso. Pero él le dijo, mi amo sabe que los niños son débiles y que los rebaños y manadas que tienen crías son mi preocupación. Si los apresuramos mucho por un solo día, todos los rebaños morirán. Adelántese mi amo a su servidor, mientras yo sigo poco a poco al paso del ganado que llevo delante y al paso de los niños hasta que alcance a mi amo en Seir. Entonces Esaú dijo, déjame asignarte a alguno de los hombres que me acompañan. Pero él dijo, oh no, mi amo es demasiado considerado conmigo. Así que Esaú emprendió aquel día su viaje de regreso a Seir. Pero Jacob viajó a Sucot y se construyó una casa e hizo cabañas para su ganado. Por eso fue que llamaron a aquel lugar Sucot. Bueno, aparentemente así, literalmente nos dice que Esaú le dijo como a Jacob que fueran juntos y que fueran al mismo paso. Y Jacob le dice que no, y ahí le da como que varias razones por las cuales no, que los niños, que el ganado, como que le dice que cada quien mejor por su lado, ¿no? Y pues el relato nos dice que Jacob, ¿qué era lo que había venido haciendo todos los años atrás respecto a Esaú? Después de que sale, huir, ¿verdad? Él siempre estuvo huyendo de su hermano Esaú, siempre estuvo huyendo, nunca se atrevía a enfrentarlo. Y cuando finalmente tienen este encuentro, Esaú le pide que vayan juntos y Jacob le dice que no. Entonces el hermano dice que, bueno, esto es literal, pero él nos explica que desde una perspectiva profética, porque como ya hemos enfatizado, la Torá es profecía, esto nos habla de que el cristianismo en algún punto se iba a desconectar de su origen, esto es el judaísmo, y que ese verso que nos dice que regresó por otro camino, nos estaba profetizando que pues el cristianismo en algún momento se iba a ir por un camino equivocado, se iba a desviar del camino correcto. Y el rabino nos explica que judaísmo o casa de Judá, pues desafortunadamente lo que ha hecho durante todo este tiempo, por más de 2000 años, ha sido huir del cristianismo en lugar de enfrentarlo. Entonces dice que en esto pues hay una similitud con Jacob, porque el judaísmo debió de haber adoptado una tarea ahora sí que de redimir a su hermano, de enfrentar las cosas y de marchar juntos, pero pues el judaísmo sabemos que pues no lo ha hecho así. Prácticamente la historia nos habla de que los judíos siempre han estado huyendo, nunca han enfrentado como tal al cristianismo, sino que ellos siempre les ha tocado ahora sí que la parte de estar huyendo, estar escondiéndose, y nunca han como tomado su tarea de hermano, pues hermano que redime al resto de sus hermanos. Y esto en parte es porque pues los judíos no ven como sus hermanos a los cristianos. Decíamos que algunos cristianos sí, pero bueno, yo tendría ahí como que algunas dudas. Y el rabino mete en este contexto la historia de, bueno, la parábola del hijo pródigo que encontramos en Lucas 15, que pues aquí la mayoría conoce. Pero si quieren, si alguien no lo recuerda, vamos ahí a Lucas, capítulo 12. Perdón, 15, me parece que es el 15. Déjenme confirmarlo. Sí, ¿verdad? Lucas 15. A ver, ¿dónde está? Sí, a partir del verso 11. ¿Todos conocen esta parábola llamada el hijo pródigo? O levante la mano quien no la conoce. ¿Alguien no? ¿No? ¿Todos? Ok, bueno, muy bien. Bueno, entonces esta historia se trata, a ver hermanos, de ¿cuántos de hermanos? Dos que tenían a su padre, y uno de sus hermanos, ¿qué hizo?
¿Cuál fue, el mayor o el menor? El menor, ¿ok? Pidió su herencia, fue y la despilfarró y la usó en cosas que no debía. Y luego, ¿qué pasó después con ese hijo? Se arrepintió y regresó. Muy bien, y cuando regresa, ¿qué hace su padre? Lo recibe con un regalo que es Muy bien, entonces aquí lo que resalta el rabino que escribe el libro dice el verso número 25, a partir del verso número 25 dice, su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino, se acercó a la casa y oyó la música y el baile. Llamó a uno de los criados y le preguntó qué era aquello. Este le dijo, tu hermano ha vuelto y tu padre ha mandado matar el ternero cebado por haberle recobrado sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Su padre salió y se puso a rogarle que entrara, pero él le respondió a su padre, mira, tantos años que te he estado sirviendo como un esclavo y sin desobedecer jamás tus órdenes, y nunca me has dado un cabrito para alegrarme con mis amigos. Sin embargo, tan pronto llegó, ¿quién? En ningún momento dice mi hermano. Dice, tan pronto llegó ese hijo tuyo, así como con desprecio. Dice, tu hijo. A veces nosotros cuando nos enojamos, pues tu hijo, así como que los hermanos, ¿no? Sí, pues tu hijo. No, ya, ese es tu hijo. Y entonces ahí el hermano, autor del libro, resalta esta parte y dice que el judaísmo nunca ha reconocido al cristianismo como sus hermanos. Pero yo diría que también de la otra parte es lo mismo, porque pues ustedes saben cuánto antisemitismo hay dentro del cristianismo. Y aunque a veces sí dicen como, pues los hermanos mayores, pero muchos otros dicen los judíos, los que mataron a Jesús, esos judíos, ajá. Entonces hay de las dos partes y ahí es donde está otra vez, de que tanto el judaísmo desconoce al cristianismo como sus hermanos y tampoco los cristianos no aceptan que los judíos son sus hermanos, entonces está de ambos lados, ¿no? Y entonces todo esto nos está llevando a que pues hay un problema central en el que los que pertenecen a ambas denominaciones pues nunca se han enfrentado del todo y el problema no se ha arreglado, no se ha solucionado. Y entonces el judaísmo pues lejos de haber aceptado el cristianismo otra vez a lo mejor para guiarlo, para meterlo nuevamente en el camino, pues huyó y los desconoció y no los acepta como sus hermanos y en ningún momento ha adoptado su tarea de redimir y guiar a sus hermanos. Jacob nunca ha guiado a Esaú porque pues no han todavía adoptado esta tarea y pues esto nos lleva a un problema. Pero las escrituras nos dicen en Amós 9, ahora vamos a el profeta Amós, capítulo 9, versos del 12 al 14. Amós 9. ¿Alguien ya lo tiene? Amós 9, versos 12 al 14. De modo que poseerán el resto de Edom y todas las naciones que llevaron una vez mi nombre, declara Yahweh, que realizará esto. Viene un tiempo, declara Yahweh, cuando el arador alcanzará el cosechador, el pisador de uvas al que lleva semilla, cuando las montañas gotearán vino y todas las colinas se mecerán. Ok. ¿Continúa? Sí, yo restauraré a mi pueblo Israel, ellos edificarán ciudades arruinadas y las habitarán.
plantarán viñas y beberán de su vino, cultivarán huertos y comerán de sus frutos. Ok. Bueno, ¿alguien más que nos lea el verso 12 en otra versión? Solo el 12. Dice, para que lo posee el remanente de Edom y todas las naciones sobre las cuales es invocado mi nombre, declara Yahweh que hará estas cosas. Muy bien. Dice, de modo que poseerán el remanente de Edom. ¿Ahí de quiénes está hablando? ¿Quiénes van a poseer el remanente de Edom? De acuerdo al contexto del capítulo. Israel. Está hablando de la restauración de Israel. Y dice que Israel va a poseer al remanente de Edom. Entonces otra vez tenemos ahí la palabra remanente, que dijimos que iba a ser clave. Y nos dice que este es el remanente de Edom, el remanente de Esaú. Entonces, bajo esta enseñanza o esta perspectiva que está compartiendo el hermano, donde Esaú representa el cristianismo, y aquí donde vemos que al final de los días el Eterno ha profetizado que Israel va a poseer a un remanente que va a salir de Edom. Entonces esto quiere decir que dentro de el cristianismo, como ya hemos hablado, hay un remanente, es decir, un grupo de personas que van a venir a formar parte de Israel, porque nosotros sabemos que Israel pues no está conformado solamente por judíos o por personas que nacieron en Israel, sino que el Israel que el Eterno va a redimir o restaurar en los últimos días va a estar formado tanto por unos que sí van a ser judíos como otros que son llamados gentiles, ¿verdad? Israel se va a componer tanto de judíos como de gentiles. Y eso lo vemos en este verso, donde vemos que un remanente que va a salir precisamente del cristianismo va a formar parte de Israel. Entonces, dice que todas las naciones que llevaron una vez, dice, de modo que poseerán el resto de Edom y todas las naciones que llevaron una vez mi nombre. Y aquí está hablando ya de la restauración final de Israel y de todo lo que el Eterno va a hacer una vez que Israel posea al remanente de Edom. ¿Y qué creen ustedes que quiere decir esto? Que posea. Que lo tome, ¿ok? Que lo redime. Que lo redima. ¿Qué más? Ok, que lo conquiste. Pues sí, como una tierra para que la pues sí, tenían que conquistarla. Entonces, muy interesante lo que dice el pastor. Que lo integren. Integrarlos, ok. Muy bien. Entonces, recapitulando todo lo que hemos venido diciendo, desde esta perspectiva, la Torá, al hablarnos durante tantos capítulos de Jacob y de Esaú y de la relación que ellos tenían, nos estaban profetizando la historia sobre el cristianismo y el judaísmo y la relación que estos iban a tener. Y aunque ha sido una relación complicada en donde vemos que el cristianismo en algún punto, al igual que Esaú, se desconectó de su fuente, de su origen, de su casa y se desvió, porque sabemos que Esaú pues se desvió pues a tomar mujeres de otras naciones y pues se desconectó como que de su familia, no dice, de hecho dicen sí, como que él vivía pues alejado, ¿no? Entonces esto fue lo que sucedió con el cristianismo, en algún punto se desconectó y Jacob durante todo el tiempo, en lugar de enfrentar a su hermano e integrarlo nuevamente, siempre permaneció huyendo de su hermano, así como el judaísmo siempre se ha tratado como que de huir y de mantenerse apartado en lugar de realizar esta tarea de ser el hermano que redime.
¿Por qué? Porque no lo reconoce como su hermano y viceversa. También dentro del cristianismo pues hay mucho semitismo y ambos no se ven como hermanos. Y a veces no alcanzamos a entender que ambos hermanos, así como ambos hermanos eran necesarios dentro de este relato, y que el uno se necesitaban al otro para poder alcanzar su plenitud. Acuérdense que hablamos de los nombres y dijimos que Esaú le hacía falta esa yod para poder alcanzar su plenitud, y dijimos que esa yod estaba representando que a Esaú le faltaba la Torá, ¿se acuerdan? Bueno, los mandamientos, le faltaba ahora sí que dirección. Quizá Jacob le pudo haber dado eso que a Esaú le faltaba, y entonces Esaú hubiese alcanzado su plenitud. Y del otro lado, Jacob nunca pues asumió su papel, ahora sí que ya como hermano pues primogénito, porque pues finalmente él fue el hijo de la promesa y el que debió de haber redimido también a su hermano Esaú, y pues nunca tomó ese papel. Incluso cuando Esaú le propone que vayan juntos, pues él dice no, como que cada quien por su lado. Entonces tampoco, también él necesitaba a Esaú para poder alcanzar su plenitud. Entonces, como hermanos, como personas, como dentro de su proceso personal, los dos se necesitaban el uno al otro para poder alcanzar su plenitud. Entonces, desde la perspectiva profética que lo estamos viendo, pues ambos son necesarios, tanto el cristianismo como el judaísmo son necesarios para que ambos puedan alcanzar su plenitud. Y tanto el judaísmo puede ejercer una tarea de redimir, de conquistar, de tomar, de poseer, de integrar a el cristianismo, como dentro del cristianismo hay un remanente que está aquí profetizado que va a salir y que cada vez crece más ese remanente de esas personas dentro del cristianismo que están ansiosas por aprender de sus hermanos judíos. Tenemos el texto que es conocido, la profecía que nos dice que dentro de las naciones, a ver, recuerden hermanos, ¿cuántas naciones? Creo que son 10 naciones las que se toman de los tzitzit, del manto de un judío. A ver, ¿cuál es el verso? ¿Alguien se lo sabe? Sí, creo que sí. Creo que es Jeremías. A ver. Bueno, búsquenlo. Zacarías. ¿Zacarías? Sí, es Zacarías. ¿Zacarías qué? Ahí en Zacarías. Es Zacarías 8:23. Ok, léelo. Así dice el Eterno Todopoderoso: en aquellos días habrá mucha gente de todo idioma y de toda nación que tomarán a un judío por el borde de su manto y le dirán: déjanos acompañar, hemos sabido que el Eterno está con ustedes. Muy bien, entonces esa profecía sabemos que se está cumpliendo en nuestros días. Ese es precisamente el remanente del que pues nos habla estas otras profecías que estamos viendo. Ahí está como un remanente se quiere acercar, así como Esaú quería ir junto con su hermano Jacob, también estas personas pues quieren ir con su hermano Jacob, y a veces se pierden un poquito en el camino y se van, como ya hemos visto, pues como a convertirse en judíos ortodoxos hasta el punto de negar a Yeshua. Y ahora sí que se equivocan, ¿no? Pero también a veces es parte de que quizá Casa de Judá tampoco ha entendido pues exactamente qué es lo que deben de hacer. Y a veces los programas que hay como que para que conozcas de judaísmo están más enfocados como, sí, como que en cómo convertirte en judío. A ver, te vamos a buscar tu genealogía, te vamos a buscar, te vamos a enseñar hebreo, te vamos a enseñar, no sé, ese tipo de aspectos más relacionados como que con historia, el idioma, tus raíces. Te quieren buscar que vengas de sangre judía sí o sí, y se enfocan como que en eso más que en enseñarles pues Torah.
en enseñarles lo que realmente deberían, lo que al cristianismo, lo que a Esaú le hacía falta. Entonces todo esto, ¿sí, hermano? Por ejemplo, en lugar de ayudarlos, les hace tropiezo el judaísmo al cristianismo, porque dicen, tú nada más con las leyes no aplinas con eso, en lugar de enseñar, dices, si quieres aprender, pues te enseño, ¿verdad? Y ya que Dios sea el que te lleve a que tu corazón sea convertido, pero te dicen, como a los niños, tú pretende con esto, para que no aprendan, en lugar de ayudarlos a que se acerquen, pues están construyendo más horas. Así es. Y de hecho es que también dentro del propio judaísmo, de las ramas más extremistas, hay rabinos que han enseñado, o incluso en la propia historia secular en varios países, hay un grupo de judíos radicales que no tanto que detesten, pero sí se separan totalmente de la gente que lo rodea. Por ejemplo, yo conozco un caso que sucedió en Argentina de un barrio judío que hay mucho mito y no se sabe muy bien la verdadera evidencia, pero aparentemente hubo una época en donde había judíos en donde tenían como siervos a gente de la Argentina, pero no los consideraban como propios. Y hubo un momento en donde, pues al fallecer, no los enterraban en un cementerio normal, los enterraban aparte, siendo como, incluso los ponían como si fueran como impuros, a pesar de que pues no están ni en su tierra. Es decir, el extremo que puede tomar una facción determinada. Así como ahorita mencionas el tema de los genes, incluso en Israel sí buscan el gen que incluso hasta hay una nota periodística de que los judíos prácticamente son una raza aparte de las que se conocen actualmente, porque es que sus genes quedan casi intactos al paso del tiempo. Entonces ese extremismo de solamente pues, puro de sangre, como si fueran así como perros de raza pura o caballos de pura sangre, por así decirlo, pero pierden el enfoque, vaya. Uh-huh. Y es lo que pasa con muchas personas que tienen inquietud, tienen dudas y tratan de acercarse a Jacob, por decirlo así, y pues ¿qué pasa? Que se desvían, se van a otros extremos, están desperdiciando el tiempo, por decirlo así, en cosas que no son tan relevantes como eso, que buscar los genes y que la genealogía, cuando lo que verdaderamente importa pues lo están ignorando. Porque de hecho creo que ahorita en la parasha que veremos y que vamos a continuar, es que Israel no solamente salió de la nación propiamente, sino también salieron gente de otras naciones que también eran esclavos. Sí, como le veíamos ahorita en la profecía de Amós que acabamos de ver, dice que el Israel restaurado, el Israel futuro, va a estar formado tanto por personas que son judíos como personas que decía ahí son del remanente de Edom, es decir, que provienen de otras naciones, pero pues van a venir a formar parte. Así se va a conformar Israel, así se conforma Israel, en donde ambos son necesarios, donde ambos participan, donde ambos se necesitan el uno al otro para que puedan alcanzar su plenitud. Entonces, relacionado con esto de la plenitud, vamos a ir ahora a Romanos, al capítulo número 11, donde nos enfatiza pues que precisamente ambos son necesarios, tanto judíos como los llamados gentiles, y ambos forman parte de Israel. Romanos 11. Bueno, en el verso número 11 dice, entonces pregunto, ¿acaso su tropiezo los hizo caer? De ninguna manera, al contrario, con la transgresión de ellos ha venido la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y si su transgresión ha resultado en ganancia para el mundo y su fracaso en ganancia para los gentiles, ¿cuánto más será la plena restauración de ellos? Algunas versiones creo que hay, bueno, aquí dice plena restauración, pero otros dicen plenitud. ¿Mande?
11 y 12. A ver, ¿alguien que me pueda leer el 12 en otra versión? Y si su transgresión ha resultado en ganancia para el mundo y su fracaso en ganancia para los gentiles, ¿cuánto más será la plena restauración de ellos? Ah, creo que es la misma versión, hermano. La mía dice un poquito diferente. Ajá. Pero si su delito es riqueza del mundo y su fracaso riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plenitud? Ah, ahí dice, ¿cuánto más su plenitud? Muy bien. Bueno, y pues ahí prácticamente todo el capítulo nos habla acerca de este tema. Los versos, por ejemplo, 25 y 26 dicen, hermanos, para que no sean sabios en su propio concepto, no quiero que ignoren este misterio, que el endurecimiento que le ha ocurrido a Israel es parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y entonces todo Israel se salvará. Como está escrito, de Sión vendrá el libertador para quitar de Jacob la impiedad. Entonces aquí Rab Shaul nos está hablando tanto de la plenitud de los judíos como de la plenitud de los gentiles y de que ambos deben alcanzar esa plenitud. Y dice ahí el verso número 25 que cuando ambos alcancen su plenitud, entonces todo Israel se salvará. Como está escrito, de Sión vendrá el libertador. Entonces, Yeshua pues vendrá. Y vemos entonces cómo el tema de que alcancen su plenitud, tanto judíos como gentiles, es un proceso que está relacionado, porque vemos aquí que el endurecimiento de Israel ha sido necesario para que entonces los gentiles puedan alcanzar su plenitud. Y en el otro verso veíamos que a su vez el hecho de que los gentiles pues estén ahorita como en una situación más favorable, por decirlo así, también ha sido necesario porque de esta manera provocan a celos a los judíos y entonces los judíos pueden alcanzar su plenitud a raíz de lo que hacen los gentiles. Esto de provocar a celos es algo importante. Entonces, pues aquí vemos como comprobado lo que veníamos diciendo de Esaú y de Jacob y de que ambos tenían que alcanzar su plenitud, representado desde los nombres que ya estudiamos, y que ambos se necesitaban el uno al otro para poder alcanzar esa plenitud. Así como ahorita vemos que tanto judíos como gentiles se necesitan el uno al otro para alcanzar su plenitud. Entonces, pues con esto enfatizamos que los dos, tanto judaísmo como cristianismo, tienen un papel importante, un papel principal en lo que se refiere a la salvación y la plenitud de Israel. Dice el hermano aquí en su libro que Jacob no se podía convertir en Israel, no podía llegar a convertirse en Israel si Esaú pues no hubiese existido. O sea, era como que esa fuerza adversaria que necesitaba para poder convertirse en Israel. Y viceversa, como ya vimos, para que Esaú pudiera haber tenido esa ayuda que le faltaba, pues ahí es donde Jacob debió de haber desempeñado esa tarea, que no lo hizo. ¿Qué hizo? Estuvo huyendo siempre. Entonces, pues si traemos esto a nuestros días, nos puede quedar un poquito más claro, pues cuál debe ser la función tanto de unos como de otros, de los que ya conocemos o de los, pues poder guiar a nuestros otros hermanos, ¿no? Los que ya sabemos un poquito, continuarlos guiando para que ellos también puedan alcanzar este nivel de entendimiento y seguir caminando juntos. Y pues Casa de Judá también debería entender que dentro del cristianismo muchos que están ansiosos de querer aprender y que ellos los deberían de guiar pues por los mandamientos, por la Torá, por lo que realmente les hace falta. Y el hermano nos dice que de todo esto podemos aprender 3 cosas respecto al cristianismo. La primera es que el cristianismo no es un error, ¿ok? Contrario a lo que muchos pueden pensar cuando empiezan a estudiar, pues ya como que raíces hebreas o algo así, como que
pueden sentir, no sé, cierto coraje, enojo, menosprecio o hasta desprecio por sus hermanos cristianos, pero el cristianismo no es un error, estaba dentro de los planes del Eterno. Que el cristianismo tiene una santidad enterrada en su interior que no puede ser ignorada. La segunda parte. Una santidad enterrada en su interior que no puede ser ignorada. Y finalmente, que el cristianismo desempeñará un papel crucial en la plenitud de Jacob. El cristianismo desempeñará un papel crucial en la plenitud de Jacob. Entonces, básicamente es pues lo que hemos venido platicando, que ambos son necesarios, que ambos se necesitan el uno al otro, que ambos estaban dentro de los planes del Eterno. Y que ambos, tanto como vemos aquí en Romanos, tanto judíos como gentiles, tienen que alcanzar su plenitud. Y en ese sentido, quien va primero es Esaú, es decir, el cristianismo. Y aunque algunos pudieran confundirse en decir como, pero pues si el judaísmo es anterior, ¿por qué va a alcanzar primero su plenitud Esaú, el cristianismo? Pues así estaba dentro de los planes del Eterno, porque precisamente por eso es que el primer Mesías, por decirlo así, bueno, sabemos que es el mismo, pero pues el primer Mesías viene primero a través del cristianismo. Pero, pues como les decíamos, algunos pueden decir, sí, pues es que Jesús creado y un error y sí, sabemos que pues hay muchas cosas que han estado equivocadas, que se hicieron con mala intención, pero el Eterno siempre está, pues tiene el control de todo y Él permite que las cosas sucedan por alguna razón. Entonces no podemos negar, incluso nosotros que venimos quizá de la mayoría de alguna denominación cristiana, que para nosotros fue como un proceso. El conocer a Jesús nos llevó como subiendo escalones, ¿no? A poder estar ahora en el entendimiento que tenemos, que es quizá unos escaloncitos más arriba de la meta que aún nos falta. Entonces, pues de esta manera también Jesús, o dentro del cristianismo, fue necesario que existiera, por decirlo así, porque dentro del cristianismo ese Jesús era quien iba a preparar el camino para Yeshua, el Redentor que pues viene en la segunda venida. Espero estarme explicando, ¿verdad? De que a pesar de que algunos, como decíamos ahorita, podemos enojarnos, decir, no hombre, es que todo estaba mal, todo estaba equivocado, eran puros errores. Quizás sí, pero para nosotros, pues en cierta forma fue como ir ascendiendo, subiendo algunos escalones de conocimiento que quizá fue necesario o era necesario que pasáramos por todo ese proceso, que conociéramos lo que conocimos en su momento para poder llegar a adquirir el conocimiento que tenemos ahora. Entonces todo está dentro de los planes del Eterno. Jacob era necesario, Esaú era necesario, los dos tenían un papel importante, así como judaísmo tiene un papel importante, cristianismo también lo tiene. Ambos se necesitan el uno al otro y pues a lo largo de las semanas que vienen vamos a seguir explicando acerca de esto y pues ya como entendiendo un poquito mejor exactamente qué es en lo que debemos de concentrarnos, exactamente qué es lo que debemos hacer nosotros en estos días
previos al regreso del Mesías, en qué nos debemos de ocupar, dentro de qué grupo estamos y qué es lo que vamos a hacer. Vamos a ir con estos, vamos a ir con los otros, les vamos a enseñar a estos o qué nos toca a nosotros hacer. Eso es lo que vamos a ir aprendiendo. Pero hasta ahorita, el día de hoy, pues básicamente era esto, el entender que ambos estaban dentro del plan del Eterno, que ambos son necesarios, ambos se ayudan el uno al otro, y que ambos grupos puedan entender su papel y su tarea y su responsabilidad el uno con el otro, con sus hermanos, pues va a traer como resultado la restauración de Israel y que el Mashiach regrese. Por eso es que debemos de estarnos ocupando, pues de lo que debemos estarnos ocupando, porque como ya hemos visto, ya hemos explicado desde el primer libro que vimos acerca del hermano, él nos plantea la idea de que lo que nosotros hagamos o no hagamos sí puede repercutir en que Yeshua regrese o retrase su regreso. Eso el rabino lo establece desde el primer libro, que sí es importante lo que estemos haciendo o lo que no estemos haciendo, que nosotros sí podemos con nuestras decisiones, con nuestro comportamiento, como dice un versículo, apresurar el regreso del Mashiach, si estamos haciendo lo correcto. Entonces hay que asegurarnos que lo estemos haciendo, pero pues todo esto va a partir de entender nuestro papel, nuestra tarea, nuestro propósito ahora mismo, con el conocimiento que tenemos ahora mismo, pero bueno, eso es lo que vamos a ir desarrollando en las siguientes clases. Hasta aquí, hermanos, ¿tienen alguna pregunta, comentario, algo que quieran agregar? ¿Algo que quieran preguntarle al pastor? ¿Sí, hermana? Un comentario nada más. A una frase que me gustó como la doctora Adriana Hunter, Ajá. dice que en nuestra vida, que casi todos los que estamos ahorita estudiando la decisión fue como un caminar por lo que decía, porque casi la mayoría venimos del catolicismo y luego pasamos al cristianismo y luego estamos en las ideas. Entonces es como un pasar por el desierto, y todavía no llegamos a la tierra prometida, todavía estamos pasando por ahí. Entonces nuestro deber, es lo que usted comentaba, es irles compartiendo a los cristianos, a los católicos, para irlos trayendo, dice, para que se cumpla la profecía, vamos. Dice, entonces me gustó mucho eso que ella, como ella lo enfocó, y porque realmente sí, todos venimos del cristianismo, que porque era tradición, y luego ya pasamos al cristianismo y ahí duramos, y pues gracias al Eterno de que Él nos sacó de ahí para enseñarnos y darnos a conocer la verdad, lo que estaba escondido, o lo que está parte de lo que está escondido. Entonces, pues gracias al Eterno porque nosotros ya estamos un poquito más unos escalones más arriba. Es un comentario. Gracias, hermana. ¿Sí, hermana? Sí, un comentario que dice aquí la Biblia Septuaginta, digo, de los testigos, pues, ¿acaso ellos tropezaron para caerse? No sé, sino que con ellos, con su caída, llegó la salvación a todas las gentes, para enseñar a ellos, a los judíos. Y si su caída es riqueza para el mundo, la caída de ellos también riqueza para la gente, ¿cuánto más será la plenitud de ellos, de los judíos, para todos, ¿verdad? Por eso viene de Yeshua a derribar el templo que hay entre los gentiles y los judíos. A eso viene de Yeshua. Lo que va a hacer en el plenitud de los tiempos, que ambos se van a unir. Sí, finalmente se van a unir, pero también es importante esto que también es una idea que el autor nos ha transmitido desde el primer libro, que muchos sí decimos como,
Sí, cuando Yeshua venga, Él va a restaurar Israel, y sí, obviamente Él lo va a hacer, es lo que viene a hacer. Pero a veces se nos olvida la responsabilidad que nosotros tenemos desde ya de contribuir a esa tarea. O sea, como que queremos dejar todo para que, bueno, sí, cuando Yeshua venga, Él va a unirlo todo y nosotros no queremos estar haciendo nada ahora mismo, no sabemos cómo hacerlo, no sabemos qué hacer, entonces nos mantenemos como que pasivos, esperando que las cosas van a suceder, cuando realmente sí hay mucho que hacer y el Eterno nos ha llamado a formar parte de su pueblo, a tener una función dentro de su reino desde ahora mismo. Entonces, pues también es algo que, una idea que va a seguir, que continúa en este libro y que pues el autor siempre tiene ese propósito de que pues siempre estemos buscando cómo podemos contribuir a los planes y propósitos del Eterno y a que pues el Eterno siempre ha trabajado así, ¿no? Obviamente sabemos que el Eterno pues puede hacer que las cosas sucedan sin necesidad de que nosotros participemos, pero el Eterno por eso llamó a Abraham, por eso llamó más anteriormente a Noé, por eso llamó a los patriarcas, porque el Eterno trabaja así, a través de nosotros, ¿verdad? Y si nosotros pues sabemos lo que hemos podido aprender hasta ahora y tenemos cierto entendimiento hasta ahora, pues no es para que estemos así sin hacer nada. Entonces es una idea que va a seguir reafirmando en este libro y que pues qué bueno que nosotros pues nos pueda servir, podamos animarnos y cada uno de nosotros pueda pues enfocarse en hacer pues lo que el Eterno nos ha llamado. Pero bueno, ya seguiremos platicando de eso. ¿Alguien más, hermanos? Si no, pues con esto terminamos la clase del día de hoy y gracias a los hermanos que estuvieron aquí participando.